Hola, buen día. Soy Adriana Santiago, coordinadora de enfermería y jefe de unidades asistenciales. El día de hoy vamos a divulgar el procedimiento de asignación de camas. Recordemos que la asignación de camas es una actividad que en su 90% es de responsabilidad de enfermería y la idea es que podamos unificar criterios y estandarizar la información. El objetivo es estandarizar los parámetros asistenciales y administrativos del procedimiento de asignación de camas con el fin de mejorar el giro cama y oportunidad de hospitalización de pacientes que así lo requieran. Recordemos que además de optimizar el giro cama, lo que buscamos con una asignación de camas oportuna y adecuada es también un trato humanizado con el paciente, quien va a estar en unas condiciones de alojamiento mucho mejores que las que le ofrece una camilla en un servicio de urgencias o cirugía cuando la procedencia del paciente es de estos sitios. El alcance del procedimiento aplica desde el personal asistencial de los servicios de urgencias, internación y quirúrgicos, inicia con el ordenamiento médico de la hospitalización y finaliza con la recepción del paciente en el servicio destino. Tenemos varios responsables, entre ellos el médico, que es quien define la conducta inicial de hospitalización de acuerdo a las condiciones del paciente. El enfermero, que es quien coordina las acciones necesarias para el comentario en busca de la asignación de camas y traslado. El auxiliar de enfermería, que participa en las actividades necesarias para tener la unidad lista. Y el camillero, que es quien acude también al apoyo en el momento del traslado. Las actividades que tenemos para la asignación de camas, entonces son inicialmente el ordenamiento. Recordemos que la orden médica de hospitalización debe ser dada por un médico especialista, generalmente el tratante, y deja como registro pues la evolución en la historia clínica. La solicitud de cama, que estaba a cargo de enfermería, y para ello haremos un registro en un formato Drive que le compartiremos a todos. La asignación de camas, que la hace enfermería una vez analizados esos datos que están consignados en el formato Drive. El comentario médico, que es un comentario entre los asistenciales, generalmente de pisos, de UCI o de cada una de las unidades, que se hace con el fin de conocer las condiciones clínicas específicas del paciente, pero es importante que se tenga en cuenta que no es limitante del traslado. Es decir, que la asignación de camas es 100% de enfermería. No dependemos del comentario médico para asignar la cama, sino que se hace, como les digo, para dar una continuidad, digámoslo así, a la comunicación y al traspaso del paciente, conociendo las condiciones entre los médicos. La solicitud de traslado, que se hace por parte de los enfermeros, tanto del servicio de destino como del servicio que recepciona al paciente, y se debe tener en cuenta bajo los parámetros del protocolo de traslado seguro de paciente que tenemos en la institución, en el que miramos no solamente la disponibilidad de equipos, dispositivos e insumos, sino que también tengamos la disponibilidad del talento humano necesario para la atención del paciente y toda la documentación que requiere. Recordemos que de acuerdo a la condición del paciente es el equipo humano que debe acompañar ese traslado. En el traslado también participa el camillero y, como les digo, el equipo asistencial que sea necesario de acuerdo a la condición del paciente. En la recepción del paciente, una vez el paciente llega al servicio, se debe ubicar en la unidad que ha sido asignada, que ya debe estar completamente lista, y es este momento en que se activa ya, digámoslo así, la continuidad de la atención del paciente y se pone en marcha el protocolo de ingreso de paciente. Es importante tener en cuenta que el paciente siempre se debe acompañar hasta la unidad en el momento de la llegada para asegurar
que se quede en una condición cómoda, adecuada, que sus dispositivos queden organizados, que si tienen líquidos endovenosos o alguna infusión, esta quede permeable en el momento pues de la recepción. Por último, tenemos una actividad que puede llegar a surgir, que es la cancelación de la cama. Y la cancelación, en caso de presentarse, pues debe quedar también registrada en el formato Drive con los motivos por los cuales se cancela. Entonces, a continuación voy a mostrarles cuál es el formato y los criterios bajo los cuales se debe diligenciar. Tenemos entonces un formato que va a estar compartido en Drive. Aquí, ¿qué debemos hacer? Entonces, inicialmente, el jefe de donde proceda el servicio, el paciente, perdón, debe diligenciar los datos en este campo. Entonces, voy a diligenciar uno acá como para tener la referencia. Supongamos que este paciente va a ser solicitado desde cirugía. Entonces vamos a poner la fecha en que se está generando la solicitud. Entonces supongamos que es una solicitud que registró el jefe de cirugía, pongamos que lo registró a las 8 de la mañana. El nombre del paciente, siempre nos debemos regir por 2 nombres, 2 apellidos, siguiendo nuestro protocolo de identificación. Entonces digamos que se va a llamar Diana Carolina Bustamante Rengifo. El tipo de documento, entonces están las opciones para seleccionar y se debe colocar el número como tal del documento. La edad, entonces cada uno de los criterios que sigue de aquí en adelante son criterios que van a generar un tipo de priorización de la asignación, de la necesidad de asignación de la cama. Entonces, vamos a seleccionar la edad, digamos que es una muchacha de 30 años que tiene una EPS subsidiada o contributiva cualquiera, vamos a decir que tiene nueva EPS. Vamos a decir que procede de dónde? De cirugía. Que le hicieron un procedimiento que fue una histerectomía, histerolac. Ella no tiene criterios de aislamiento. Acá están aéreo, gotas, contacto estándar. Si no tiene ningún aislamiento, recuerden que para todos los pacientes debemos aplicar las precauciones estándar. Vamos a seleccionar el número de días que lleva en espera. Entonces, como llegó probablemente a esa histerola programada, entonces lleva menos de 24 horas. Vamos a decir cuál es la escala de Braden que tiene y cuál es la escala de Bartel. Entonces, en la de Braden, digamos que es una paciente que no tiene un riesgo bajo. Y en la escala de Bartel es moderada. ¿Por qué moderada? Pues porque viene de una cirugía y los criterios puede que le hayan dado moderada. Recordemos que tanto la escala de Braden como la de Bartel se debe aplicar pues previamente para poder registrar la información. Hasta aquí está registrando el jefe de donde se necesita la ubicación del paciente. Entonces dijimos que esa información la llenó el jefe a las 8 de la mañana que supo que quedaba hospitalizada la paciente. Pero resulta que la jefe Luisa Cárdenas, ya después de que la paciente se recuperó y todo, fue que llamó a comentar la paciente, ¿cierto? Entonces supongamos que es hasta ahora, a las 12:15, que llama a reportarla. Y la jefe del servicio, que es Camila Andrade, le dice de una vez que sí, que le va a asignar la cama. Entonces,
Hoy también, a la misma hora, a las 12:15. La jefe le dice, no, te voy a dar la cama 506. Ah, allí se acaba el registro del comentario y de la asignación como tal. Ya cuando se define el traslado, entonces ya está la unidad lista, ya informaron o de cirugía llamaron, vea cómo está la cama, sí, ya la puede trasladar. Entonces puede que sea la misma Camila Andrade, la jefe, la que va a trasladar el paciente, a registrar la fecha y la hora. Entonces, pues pensemos en futuro, digamos que el traslado se va a hacer a la 1 p.m. Si por algún motivo no se pudo hacer este traslado, se debe cancelar la cama, o sea, este traslado o esta asignación. No le dieron salida a la señora que se pensaba de la 506, entonces acá pues no habría traslado, sino que habría una cancelación, se debe colocar la fecha y hora y los motivos. Cualquier otro tipo de novedad que surja sobre el traslado o sobre el estado del paciente debe registrarse en el campo de observaciones. En este campo de observaciones vamos a estar nosotros los líderes haciendo el seguimiento para mirar los aspectos que se deben mejorar en el proceso como tal. Se canceló esta cama. Necesitamos entonces nuevamente la asignación, pues podemos copiar y pegar estos datos en otra casilla para liberar el espacio y generar una nueva conducta de asignación de cama. Este formato se va a estar compartiendo y se va a, digamos que, a cuantificar y analizar mes a mes con el fin de evaluar los resultados de asignación. Aplicará este procedimiento a partir del 1 de septiembre. Entonces la idea es que cualquier duda o cualquier inquietud que surja puedan ustedes informármela a través de sus coordinadoras de área de enfermería o directamente a mi correo y se estarán aclarando. Muchísimas gracias por su atención y espero que este procedimiento pues nos sirva para mejorar esa asignación. Importante tener en cuenta, una vez generada la orden médica, siempre se debe verificar, pues previo al traslado la condición del paciente. Es importante que tengamos en cuenta que los pacientes sí pueden pasar con pendientes después de que esté justificado o en aquellos casos en que por A o B motivo no se alcanzó a hacer el procedimiento, esto no es una limitante para poder recibir el paciente. Paciente que no se transfundió y que tenía la orden desde por la mañana y ya es por la tarde y no se ha transfundido, entonces que no me lo suban hasta que lo transfundan. No, se puede subir el paciente, se hace el reporte de qué novedad hubo para analizar con la líder del área cuál fue el motivo por el cual no se cumplió la orden médica a tiempo y se le da continuidad a la atención del paciente. En caso de pacientes homónimos, o sea, con nombres y apellidos iguales, se debe asignar habitaciones diferentes, pues de acuerdo a la disponibilidad y extremar las medidas de prevención con la identificación redundante. Está permitido trasladar pacientes las 24 horas del día. ¿Qué sería lo ideal? Pues que entre 6 y 10 de la noche, en 6 de la mañana y 10 de la noche los tengamos en los servicios. Pero si no se puede en esos horarios, las 24 horas del día son hábiles y disponibles para recibir pacientes. ¿Qué es importante tener en cuenta? Pues como siempre, la adecuada comunicación entre los profesionales que están en los dos servicios, teniendo en cuenta sus dinámicas, sus barreras, sus limitantes para poder trasladar al paciente de manera adecuada. Muchísimas gracias y espero acaben de tener un excelente día.